El señor Gustavo Petro plantea que el proceso de paz se da respetando los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la relación entre la política y el paramilitarismo hace que este proceso sea más complicado. El poder real va pasando a manos de las mafias, siendo la Constitución un enemigo para ellas. Estos poderes mafiosos están conformados por élites económicas, dirigentes políticos y delincuentes convertidos en comandantes de ejércitos privados. Con ellas buscan controlar por medio del terror a la sociedad, obteniendo la captación de tierras, recursos públicos y naturales. Este poder mafioso está avanzando en Colombia, haciendo unión con la política y de esta manera conquistar el país y derrotar la democracia en Colombia. En el año 1997, en Sucre, se llevó a cabo una reunión, afirma Jairo Antonio Castillo Peralta, ex escolta de Joaquín García. En dicha reunión se encontraban personajes importantes como Joaquín García, Miguel Nulia Amin, el senador Álvaro García Romero, entre muchos otros. Parece que en esta reunión acordaban la conformación de grupos paramilitares autónomos en la región de Sucre. Después de esta reunión llegan las elecciones territoriales, donde Julio Morris es apoyado por Álvaro García Romero, personaje que se encontraba en la reunión anterior. Elecciones las cuales son derrotadas. Sin embargo, días después apareció como ganador el señor Morris. Esto se debe al asesinato de Georgina Narváez, que era jurada de votación perteneciente del grupo del otro candidato ganador. Lo que sucedió en ese corregimiento es que se cambiaron los datos electorales, en donde ella era testigo que se habían cambiado fraudulentamente. Por eso fue que la mataron. Ya ganadas las elecciones, se hizo una reunión. Asistieron los hermanos Pedrosa, el señor Salvador Aranazuz, Joaquín García, los alcaldes de Guardana, Samuel Valenciaga. Se siguió hablando de conformar el grupo, esta vez en la zona de La Monja y Bajo Cauca, y de cómo sería financiado por presuntas obras públicas en el municipio de Sucre. Las personas que pertenecían a la élite económica, los dueños de las fincas importantes, estaban siendo amenazados por la guerrilla, razón por la cual también deciden conformar estos grupos armados, las cuales terminaron siendo peores. Se dice que terminaron siendo peores ya que se presentaron masacres como la de Macayepo, donde 15 campesinos fueron asesinados con piedras y machetes. Existía un man verde que no dejaba que ellos pudieran hacer sus movimientos con tranquilidad, quien era el coronel Rodolfo Palomino, quien había detenido el avance del paramilitarismo en Sucre. 10 días antes de la matanza en Macayepo se ordenó un cambio y fue trasladado y reemplazado por el coronel Norman Arango. El man verde que Joaquín le pide a Álvaro, el senador, es el coronel de la policía de Sucre, y efectivamente logra el cambio. El senador Álvaro José fue entrevistado y reconoce que tuvo una conversación con Joaquín García, donde se está dando la orden, pero fue un año después de la masacre, por lo que él afirma que no se tiene que ver implicado en la masacre. Unos meses después, el 17 de enero del 2001, por la misma vía, sobre los Montes de María, sucede otra masacre, la de Chengue. El 17 de enero del 2001 son las fiestas de Corraleja en Sincelejo. El jefe de policía es Norman Arango, como comandante de la policía de Sucre. El 17 de enero del 2001 los paramilitares sacaron de sus casas a los pobladores del corregimiento de Chengue y los obligaron a unirse en el parque, donde asesinaron a 25 personas con golpes y armas cortopunzantes, a quienes acusaron de cooperar con la guerrilla. 2 personas más fueron obligadas a acompañar a los paramilitares en su huida de Chengue y sus cadáveres fueron hallados 2 horas después. ¿Por qué la Procuraduría atacó a militares que no tuvieron la culpa de estos hechos y de otros que ya habían ocurrido anteriormente? Posiblemente porque si se hubieran sancionado los que se deberían, se habría tenido que sancionar a algunos miembros del Congreso de la República y no a militares. Según personas del gobierno que pueden verse afectadas por las declaraciones de los paramilitares, dicen que estas no son válidas, ya que son paramilitares y asesinos. Sin embargo, se han probado que declaraciones que han dado son ciertas, pues se han hallado pruebas como fosas comunes. Dentro de las pruebas del paramilitarismo en Colombia se vincula a un personaje muy importante, Álvaro Uribe, el cual en una de sus campañas presidenciales se muestra con varios amigos que son vinculados con el paramilitarismo.
Además, indicios muestran que varias personas que han ejercido el poder público en el ejército como mayores y en la policía como coroneles han estado involucrados con paramilitares y por consiguiente se han dado alianzas entre estos y sectores del Estado. Por otro lado, entre los años 1995 y 1997 se crearon las Convivir, que tuvieron 4.118 miembros armados. Las Convivir garantizaban la tranquilidad ciudadana, sin embargo, se distorsionó y se dice que ayudaban a los mafiosos y a la guerrilla. Esto se dio porque hubo un incremento de grupos. Hay un personaje que ha sido muy importante en la historia de los últimos años de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Este ha sido uno de los muchos a los que se les vincula con el paramilitarismo. Es por esto que el senador Iván Cepeda en el 2014 protagoniza un debate en el cual se centra en la relación de Uribe con las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. La parapolítica ha traído muchas consecuencias para el país y se dice que es la alianza entre tres sectores: el viejo narcotráfico, los ejércitos paramilitares y los sectores corruptos que ocupan altos cargos. El paramilitarismo ha dejado muchos muertos a lo largo de la historia, desalojos y despojos de muchos territorios y ha colonizado altos cargos de los gobiernos. Existen distintas pruebas que demuestran los nexos de Uribe con los paramilitares. Primero, se da cuando Uribe es director de la Aeronáutica Colombiana entre 1980 y 1982. Da licencias relacionadas con el narcotráfico. Por ejemplo, le dan una licencia a Héctor Cifuentes Villa, que es de una red de narcotraficantes. Le da una licencia a Luis Carlos Molina, que tenía relaciones con Pablo Escobar y donde se le aplican relaciones a Uribe con el Cártel de Medellín. Además, le da una licencia a Álvaro Suárez Granados, piloto favorito de Pablo Escobar. Después Uribe queda elegido como alcalde de Medellín, pero solo duró 4 meses, ya que presentó su renuncia tras un escándalo en el que el presidente Belisario Betancur habla con el gobernador de Antioquia por una preocupación en la que afirmaba que el alcalde de Medellín tenía nexos con el narcotráfico, porque se le veían relaciones con Pablo Escobar. Más adelante, Uribe queda como gobernador de Antioquia y se le denuncia por tener un contacto directo con paramilitares, como es Salvatore Mancuso. Además, en este tiempo apoya a las Convivir, que se le indicaban por ser fachadas para el paramilitarismo. En este tiempo hubo un crecimiento exponencial de las estructuras paramilitares, así como las matanzas, específicamente en Antioquia. Es para el 2002 que Uribe queda como presidente. En este tiempo lo acusan por apoyo paramilitar en su primera campaña. Mancuso da declaraciones que hubo una alianza en la que se bajó el 55% de las matanzas, mayormente en Antioquia, para que después se diera un acuerdo de paz. Alias el Alemán dijo que se dispuso de 2.000 millones de pesos para la campaña. Además, hay testimonios de paramilitares que afirman relaciones entre Uribe y los paramilitares. Es por esto que Álvaro Uribe hasta el 2014 termina con 84 acusaciones, con 7 investigaciones de la Fiscalía, con una investigación de la Corte Suprema, con una querella en España, con 24 paramilitares que afirman la relación entre ellos, con 8 sentencias judiciales y con 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En defensa, Uribe desmiente todas las acusaciones y habla de todo lo bueno que hizo en cada una de esas etapas habladas, en la aeronáutica, en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia y como presidente. Aclara que su renuncia a la alcaldía de Medellín no fue a causa de lo que se ha dicho. Dice que si fuera así, Belisario no le hubiera ofrecido un puesto en el gobierno, el cual no aceptó, y el que después lo nombró presidente de la Comisión de Paz de Antioquia. Además aclara que sí apoyó a las Convivir, pero que él no tenía el poder para dar licencias de operación ni de la vigilancia de las mismas.
Después de tantas pruebas que vinculan a Álvaro Uribe con el paramilitarismo, muchos colombianos nos preguntamos por qué sigue impune. Pero la respuesta está ahí. El poder es el que toma las decisiones en este país. Richard Maok Riaño Botina es un exagente del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación de Colombia en el año 2002 y un exiliado actualmente en Canadá. El hacker de la Fiscalía, así lo llaman, un experto en computación forense. En el año 2002, Richard Maok Riaño Botina descubrió 50 infiltrados del paramilitarismo en todo el país al interior de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, donde obtuvo los siguientes datos para dar con los infiltrados: nombres, apellidos, sexos, número de la llave magnética de acceso, cédula de ciudadanía, cargo, seccional, contextura, piel, teléfono de la casa, fecha de nacimiento, dirección de la casa y otro teléfono personal. Por descubrir estos infiltrados fue allanado, despedido, investigado, perseguido, condenado y acusado falsamente por el exfiscal Luis Camilo Osorio Izaza, el cual, 9 años después de lo sucedido, sigue libre. El exfiscal lo señaló por entregar la información confidencial al congresista Gustavo Petro en ese entonces. Sin embargo, Riaño dice que es falso porque no lo conocía. Una de las pruebas que Riaño tiene es que el director general de la Fiscalía en ese entonces, el general Ismael Trujillo Polanco, lo envió al curso de policía judicial por el trato que le daba la información confidencial y el compromiso con el que manejaba las situaciones de la institución. Por otro lado, afirma que en el año 2001 se transportaba en una avioneta privada con el exfiscal Luis Camilo Osorio Izaza. Dice que si fuesen ciertas las acusaciones, él no se hubiese ido en su avioneta privada y también lo hubiesen despedido antes. Él salió de Colombia realizando los trámites con la Embajada de Canadá. No fue un intercambio de favores con Gustavo Petro, como lo dice el exfiscal que lo acusa. Tuvo que denunciar los hechos a través de las autoridades correspondientes en Colombia. Con dichas pruebas expuestas por Richard Riaño, se evidencian las mentiras que el exfiscal Osorio dijo para salir victorioso, incluyendo una falsa denuncia contra el señor Riaño, logrando una injusta condena por un delito que no se cometió. El exfiscal quería desaparecer evidencias que había recolectado Riaño. Por esta razón, Riaño redactó una hoja de oficio para evitar que esto sucediera. Al mismo tiempo, el jefe de finanzas de las FARC se fuga de la cárcel, con ayuda de funcionarios del Estado, donde hasta el momento no se han tenido ninguna evidencia para capturarlos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez está implicado. Después de unos meses, lo hospedó en un hotel. Para finalizar con el caso de Riaño, se evidenció que fue un funcionario respetado por la División de Investigadores. Fue un funcionario de confianza del CTI y fue asignado a misiones muy importantes y no se le dio el respeto a su trabajo de investigaciones realizadas en el año 2002. En el 2002 se da a conocer la existencia de un documento donde se demuestra que 255 empleados públicos tenían contacto con 131 miembros del paramilitarismo. Se cruzaron 326 registros de llamadas y estas 326, 111 están en la Fiscalía General de la Nación, los cuales son personas que trabajaron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El señor Juan Guillermo Monsalve es un ex paramilitar que tiene en jaque al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras haber declarado en su contra por haber incurrido en delitos como fraude y soborno procesal. El 16 de febrero, un abogado del señor Álvaro Uribe Vélez busca a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel Alpecota. Tras esta visita, un compañero de patio de él, el señor Hatcher, el 22 de febrero le pide que cambie su versión de la historia, pues si Uribe llega al poder, podrá tener muchos problemas. Monsalve y su esposa Deyanira realizaron el documento que el abogado y Hatcher decían, pero al final de él,
ponen un asterisco donde resaltan que lo hacían por presión que sentían por parte del señor Uribe. Luego de esto, la señora Deyanira contacta al abogado, quien visitó a su esposo en prisión para aclarar dudas sobre el documento que habían hecho el día anterior. En esta reunión, el señor Cadena le da a entender que Uribe está dispuesto a ayudar a su esposo si cambia la versión de los hechos. No se pudo llegar a un acuerdo, pues hubo malentendidos con dicho tema y por esta razón la carta no fue entregada. Después de esta reunión, Deyanira empieza a tener seguimientos e intimidaciones por varios días, por lo que tuvo que pedir que le brindaran seguridad para ella y sus hijos. El 27 de abril, una moto sin identificación se acercó al carro donde ella se encontraba y fue golpeado fuertemente. Ella afirma que dichas intimidaciones son por parte de Álvaro Uribe Vélez, ya que cree que su esposo es pieza clave en su proceso, razón por la cual ella decide dejar el país junto con sus hijos. En Sucre, en el año 2006, cayeron los primeros 3 parapolíticos, Jairo Merlano, Eric Morris y Álvaro García Romero. El 10 de abril del 2003 fue asesinado por los paramilitares Eudaldo Tito Díaz, el alcalde del Roble, el único dirigente que se atrevió a denunciar la alianza criminal que se había tomado a Sucre a sangre y fuego. 2 meses antes de lo sucedido, durante un consejo comunal, le dijo al expresidente Álvaro Uribe Vélez sus sospechas de que lo iban a matar y señaló al exgobernador Salvador Arana como el autor intelectual. Actualmente, el exgobernador Salvador Arana está pagando 40 años de prisión por este crimen. El momento en el que el señor alcalde entra en el radar del paramilitarismo es cuando la parapolítica le pide a Eudaldo Tito que, siendo alcalde, entregue el erario público para financiar el proyecto paramilitar. Él se opone a dicha propuesta y es por esta razón por la cual fue abatido. Edgar Martínez se postuló a la gobernación y se enfrentó a Eric Morris. El día de las elecciones llegó el senador Álvaro García borracho diciendo que él era un mago y que iba a revertir la tendencia. Efectivamente, al otro día había ganado Eric Morris, amigo de los paramilitares. Georgina Narváez, testigo del fraude electoral, denunció todo y en noviembre de 1997 fue asesinada por Álvaro García Romero. El fantasma paramilitar acobija Sucre hasta el 2005, cuando Gustavo Petro desenmascara las masacres en el debate en el Congreso, donde acusa a Eric Morris y a Álvaro García Romero por sus nexos con la parapolítica. Siguiendo con las pruebas del paramilitarismo en Colombia, se ve de nuevo vinculado Álvaro Uribe Vélez. Se interceptó una llamada en la cual Uribe habla con Juan Guillermo Villegas, que es un ganadero muy importante de Antioquia, en la cual hablan que testigos están declarando en contra de ellos sobre temas del paramilitarismo. También se le interceptó una llamada con Wilser Molina, alcalde de Amagá, en la cual sostienen conversaciones de testigos que tienen a favor y otros en contra, que afirman la relación de Uribe con los grupos armados.